Nos vamos ahora hasta Zúrich para conectar con Carlos de Sousa. Hasta allí llegó desde sus orígenes en Venezuela, lo que le da un conocimiento de primera mano del mundo emergente, de sus oportunidades y sus riesgos. Un activo, la deuda emergente, donde nunca falta ritmo, como el que hace sonar Carlos en cuanto puede coger las baquetas y practicar la que es su gran afición, tocar la batería. Tiempo para ti en este BIOS 5, Carlos. Adelante. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros en esta quinta edición de BIOS. Tiempo para ti. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos de Sousa, de Fontobel. Soy un estratega de mercados emergentes y el día de hoy les voy a presentar varias oportunidades que vemos en el mundo emergente, en este mundo post-pandemia. Entonces, un momento, ¿cuáles son los contenidos que voy a presentar? Primero, 4 mitos sobre la crisis del COVID en los mercados emergentes. La recuperación es más lenta que en los países avanzados o no, en países emergentes. La otra es dónde quedó la ola de defaults que se esperaba en la renta fija soberana. El número 3, países emergentes alcanzando avanzados en términos de vacunación. Hemos visto que muchos países ya tienen ritmos de vacunación incluso más altos que en países avanzados. El número 4 es sobre el turismo, que no se esperaba que se recuperara completamente hasta el año 2024, pero los datos que hemos visto en los últimos meses son bastante alentadores para el sector del turismo. Y voy a hablar específicamente de oportunidades en el turismo en Maldivas y Bahamas y del petróleo en Ecuador. Y también voy a hablar un poco de nivel top-down sobre por qué preferimos high yield sobre investment grade o nivel de grado de inversión en renta fija de mercados emergentes por el momento y por qué Evergrande no es demasiado grande para quebrar. Entonces comienzo con los 4 mitos que vemos durante la pandemia en los países emergentes. El primero es que hasta hace poco, si vemos, nos enfocamos en los gráficos del lado derecho, tenemos las proyecciones del Fondo Monetario Internacional sobre el output gaps o la brecha del producto de los países desarrollados en el panel de arriba a la derecha y sobre los países emergentes en el panel de abajo a la derecha. Y vemos que el Fondo Monetario, hasta esto es de abril del año 2021, esperaba que la brecha del producto fuera mucho mayor para países emergentes, tanto en los años 2020 y 2021 como en los años 2022 y 2023, que son las barras rojas. ¿Qué quiere decir esto? Que el Fondo Monetario esperaba una recuperación mucho más lenta en los países emergentes que en los países avanzados, lo cual tenía mucha lógica, porque los países emergentes tienen niveles de vacunación más lentos que en los países avanzados, porque el estímulo monetario en fiscal que se realizó en el año 2020 y que continúa en este año 2021 fue mucho mayor para los países avanzados que los países emergentes y por lo tanto era lógico esperar una recuperación más rápida en los países avanzados. Sin embargo, si nos enfocamos en el gráfico del lado izquierdo, vemos que muchos países emergentes de los más grandes del mundo en realidad se han recuperado a niveles iguales o incluso algunos más rápido que los países avanzados. En el gráfico de la izquierda tenemos en los niveles punteados, en las líneas punteadas, perdón, tenemos los países avanzados más grandes del mundo y las líneas sólidas representan los países emergentes, varios de los países emergentes más grandes del mundo. Vemos que no solamente China, que obviamente se recuperó mucho más rápido que el resto del mundo, sino también países como Turquía se han recuperado completamente y están en niveles económicos de producción mucho más altos que prepandemia. Y otros países, incluyendo Rusia, Brasil, Indonesia, se han recuperado bastante bien y de a un nivel bastante en línea con los países avanzados. Incluso países como Sudáfrica, que no está dentro de los países con los mejores fundamentos macroeconómicos, también se ha recuperado bastante en línea con países avanzados, a pesar de tener unos niveles de vacunación más bajos dentro de los países emergentes más grandes del mundo. Entonces, primer mito, que los países emergentes se iban a recuperar de una manera mucho más lenta que los países avanzados, pues ya vemos que no ha sido así. Número 2, el segundo mito es que se esperaba una gran cantidad de defaults soberanos, de deuda soberana, durante la pandemia. Esto no ha ocurrido. Hasta ahora, durante la pandemia, han ocurrido 6 defaults soberanos, un nivel mucho más bajo del que inicialmente se esperaba. Y de esos 6 defaults, solamente 2
tienen una causalidad, digamos, entre la pandemia y la ocurrencia del default. En este caso, Ecuador y Belice. ¿Por qué? Porque los otros defaults en realidad ocurrieron antes de la pandemia, como en el caso del Líbano, que hizo default a principios de marzo del 2020. Entonces, realmente antes del pico de la crisis de la pandemia. Argentina, que venía con un nivel de sobreendeudamiento en el año 2018, múltiples crisis monetarias, también desde el año 2018, vino la elección de Alberto Fernández en el año 2019, y ya en el año 2019 Alberto Fernández decía que Argentina estaba en default virtual. Entonces esto es algo que realmente tuvo su causalidad antes de la pandemia. Igualmente, si vamos a África del Sur, en Zambia, los bonos de Zambia ya estaban tradeando a niveles entre 65 y 70 centavos por dólar en el año 2019. Es decir, que el mercado ya esperaba que venía un default en Zambia antes de la pandemia. Igualmente en Suriname, el expresidente Buthelezi tuvo un manejo de la economía bastante malo y pues la verdad que la reestructuración que se está llevando a cabo en Suriname pues precede a la pandemia también. En el caso de Ecuador, sí podemos decir que fue un default un poco sorpresivo, que no debería haber ocurrido si la pandemia no habría ocurrido. Y tiene que ver con los precios del petróleo muy bajos que vimos al comienzo de la pandemia. El petróleo es uno de los principales ingresos de Ecuador, y al ver precios del petróleo que en el caso del mercado de los futuros incluso fueron negativos al comienzo de la pandemia, pues Ecuador no tuvo opción sino tener que reestructurar su deuda. Y en el caso de Belice, es una economía del Caribe que es muy dependiente del turismo y también es, igual que Ecuador y Argentina, es un serial defaulter, es decir, es un soberano que ha hecho muchos defaults en su historia. En el caso de Belice, en los últimos 15 años, Belice ha hecho 4 defaults y más de 40% de sus ingresos dependen del turismo. Entonces, aquí sí vemos una causalidad, mientras que en los otros 4 casos no veo una causalidad del COVID al default. Y vemos también que hay 2 reestructuraciones en proceso, que son en Etiopía y Chad. Y menciono estos países relevantes porque la mayoría de los defaults que se esperaba por la pandemia eran sobre todo en África, y esto no ha sido así. Tenemos, bueno, Zambia, un país que ya venía con problemas antes de la pandemia, y los casos de Chad y Etiopía, en realidad no hay mucha causalidad con la pandemia. En el caso de Etiopía, es un país que tiene una guerra civil de momento, y vemos un poco de oportunismo del gobierno de unirse a lo que se llama el Common Framework o el marco común que ha desarrollado los países del G20 para reestructurar deuda bilateral y comercial soberana. Y también fue realmente un consejo del Fondo Monetario Internacional que ellos vieron que debería Etiopía reestructurar su deuda para mejorar su perfil de deuda, de sostenibilidad de la deuda. Y el caso de Chad es un país que ni siquiera es relevante para el mercado porque no tiene bonos y es un típico estado frágil. Entonces, en verdad, vemos que estos casos tampoco están tan relacionados con la pandemia. Entonces, ¿trajo muchos defaults la pandemia? Bueno, en realidad, con causalidad directa, yo diría que solamente 2. El tercer mito, que quizás no es tanto un mito, obviamente los países emergentes comenzaron a vacunarse más lentamente y más tardíamente que los países avanzados, pero sí vemos que muchos países emergentes están haciendo un catching up o están alcanzando a los países desarrollados en términos de vacunación. Y varios países emergentes grandes, como por ejemplo Chile, Malasia, Brasil, ya tienen niveles de vacunación que están a la par o incluso en algunos casos mayor a el de la mayoría de los países avanzados. Y esperamos que en los siguientes meses, ya para fin de año, pues la mayoría de los países emergentes grandes van a tener niveles de vacunación bastante comparables con el de países avanzados. La excepción, obviamente, es África, que lleva unos niveles de vacunación mucho más lentos que el resto del mundo. Pero a pesar de esto, vemos que países como Sudáfrica, que vemos en la tabla del lado derecho, es el que tiene, de los países grandes emergentes, es el que tiene el menor nivel de vacunación, de más o menos un 21%. Es un país que, como vimos en la gráfica anterior, se ha recuperado económicamente de una manera bastante a la par a muchos países desarrollados. ¿Por qué esto? Bueno, porque África tiene
su población es mucho más joven que la del resto del mundo y por lo tanto el COVID afecta menos a África de lo que afectaría a países, digamos, países europeos que tienen poblaciones de edad mucho más avanzada. Ahora, el cuarto mito que veo que es relevante destacar es el del turismo. Hasta hace unos pocos meses, las proyecciones oficiales del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, decían que el turismo no se iba a recuperar completamente hasta el año 2024, o sea, una recuperación sumamente lenta comparada con el resto de la economía. Sin embargo, cuando vemos la data de los últimos meses, esto realmente no ha sido así tampoco. La recuperación del turismo, de hecho, en los últimos 3 meses ha sido sorprendentemente rápida y nosotros pensamos que la mayor parte del mercado no se ha dado cuenta de qué tan rápida ha sido esta recuperación. En algunos casos, por ejemplo, vemos en Maldivas, el número de llegadas de turistas internacionales es de hecho mayor, ha sido mayor en los últimos 3 meses que en el año 2019, prepandemia. Entonces, en este gráfico, solo para clarificar, durante el año 2020, lo que muestro aquí es lo que se llamamos un year on year, es decir, estoy comparando el nivel de llegada de turistas del 2020 con el 2019, y en el año 2021 estoy también comparando con el 2019 y no con el 2020. ¿Por qué? Porque si comparara con el 2020, pues veríamos porcentajes de crecimiento que en algunos casos sería infinito, porque el número de turistas en abril, mayo del año 2020 era 0. Entonces, para tener un nivel, poder entender el nivel, estoy comparando con el año 2019. Vemos otros países, por ejemplo, la República Dominicana tuvo en los últimos 2 meses niveles de llegadas de turistas que estaba más o menos un 5% por debajo del año 2019. En otros países, por ejemplo, en Bahamas, teníamos un nivel de turistas en el mes de agosto que estaba un 24% por debajo de agosto del año 2019. Entonces vemos recuperaciones bastante buenas que yo diría que para el año 2022 es probable que ya en ciertos países, y no, obviamente no en todos, tendremos niveles de turismo muy similares a los de prepandemia. Y esto obviamente, especialmente si la mayoría del mercado no se ha dado cuenta, pues nos presenta oportunidades muy interesantes que en un momento voy a enseñar. Aquí vemos una comparación internacional de países que son muy dependientes del turismo y que tienen bonos internacionales o eurobonos. Pues vemos que, por ejemplo, Maldivas es el país más dependiente del turismo del mundo en términos de exportaciones. Exporta más o menos un 85% de sus exportaciones son turismo. Otros países como Bahamas, más del 70% de sus exportaciones son de turismo. Para comparar, por ejemplo, países como la República Dominicana, que también son considerados de ser altamente dependientes del turismo, reciben menos del 40% de sus exportaciones del turismo. Y otros países como Turquía, menos del 20% de sus exportaciones del turismo. Sin embargo, para Turquía el turismo sigue siendo muy importante, pero solo lo pongo aquí para dar un poco una perspectiva de comparación de todos los países dependientes del turismo que vamos a hablar. Ahora, esta es una de las herramientas que utilizamos en Fontobel para identificar países que tienen buen valor, cuyos bonos soberanos tienen buen valor con respecto al riesgo soberano. Entonces, si nos enfocamos en el gráfico, en el eje horizontal, vemos el percentil de riesgo de cada país. Entonces, esto es tenemos aquí en esta base de datos todos los países del mundo, en realidad, y vemos que algunos países, en términos de riesgo, por ejemplo, enfoquémonos en BS, que es Bahamas, está en el percentil de riesgo 40, es decir, que un 60% de los países del mundo son más riesgosos en términos como soberano, tienen mayor riesgo de default o mayor riesgo político, etcétera, que Bahamas, y 40% más bajo que Bahamas. Y en el eje vertical vemos el MB Spreads o el nivel de rendimiento de sus bonos. Y destacamos Bahamas y el otro punto magenta, MB, que es Maldivas, porque el rendimiento de sus bonos está por encima, muy por encima de la línea, y vemos que son países muy atractivos cuando los comparamos con su riesgo soberano. Enfoquémonos un momento en Maldivas. Es un país que, como dije anteriormente, está recibiendo en los últimos meses más turistas que prepandemia. Y si vemos el nivel de ingresos que está recibiendo Maldivas, es de hecho mucho mayor
que prepandemia porque la duración de las estadías de los turistas también es más larga que prepandemia. Sin embargo, los bonos de Maldivas tienen un rendimiento actual de alrededor del 9,4%, lo cual nosotros creemos que es muy interesante. Maldivas es un país de alto riesgo, veíamos en los gráficos anteriores, está más o menos en percentil 60 y está clasificado como triple C por las agencias de rating, aunque antes de la pandemia estaba clasificado como B+. Y vemos que en el gráfico de la izquierda que Maldivas se ha tenido que endeudar bastante durante la pandemia, ya que en el año 2020 recibió muy pocos turistas, que es el mayor ingreso del país. Sin embargo, el nivel de deuda a PIB no es lo más relevante cuando pensamos en riesgo de país. ¿Por qué? Bueno, vemos que muchas economías avanzadas tienen niveles de deuda mayores al 100% y, sin embargo, no tienen ningún problema en hacer el servicio de esta deuda porque tienen bajos costos, bajos intereses. Y en el gráfico de la derecha comparo las barras negras, que es Maldivas, con las azules, que es el promedio de países emergentes. Y a pesar de que Maldivas está mucho más endeudado que el país emergente promedio, su costo de servir esa deuda en realidad es más bajo que el país promedio porque tiene tasas de interés más bajas en la mayor parte de su deuda, que es bilateral. La mayor parte de su deuda no está en bonos. Otro país interesante, por las mismas razones, es Bahamas. Bahamas es un país que, a pesar de ser clasificado como país emergente, en realidad es un país muy rico, que tiene niveles de ingresos similares a los de Portugal, mayores a los de Grecia y no muy lejos que los de España, de hecho. A pesar de eso, el rendimiento de sus bonos es de casi 10% y creemos que particularmente en este momento hay una oportunidad porque acaba de haber un cambio de gobierno en septiembre en Bahamas y el mercado, el rendimiento de los bonos se ha incrementado porque hay un mayor nivel de riesgo, un error de comunicación que dio a entender a comienzos de octubre que Bahamas quizás podría reestructurar su deuda. Sin embargo, una vez clarificado esto, es lógico que Bahamas en realidad no necesita reestructurar su deuda y esto fue realmente un error de comunicación, por lo cual nosotros pensamos que esta es una buena oportunidad para invertir en Bahamas, cuyo sector de turismo también se está recuperando rápidamente, como hemos visto anteriormente. Otro tema importante a nivel global es que vemos bastante valor en países de high yield exportadores de petróleo, países tales como Omán, Angola, Irak, Nigeria y Ecuador. Y vemos en este gráfico los precios del petróleo invertidos en la línea azul y el spread o el rendimiento que pagan en promedio los bonos de estos petroestados en el área negra. Y vemos que hay una pequeña divergencia en los últimos meses en el que el precio del petróleo ha subido de manera muy significativa y está cerca de los $80 por barril, pero el rendimiento de los bonos de países petroleros no ha bajado de la manera histórica, de la relación histórica que tienen esos rendimientos de los bonos con el precio del petróleo. Entonces vemos que hay buen valor en estos países petroleros en este momento. Y nos enfocamos en el país petrolero que tiene el mejor valor de sus bonos, que es, en nuestra opinión, que es Ecuador. Y Ecuador, de momento, está pagando tasas de intereses alrededor del 9%. Y creo que el mercado no se ha dado cuenta qué tanto ha mejorado Ecuador en los últimos años. Ecuador, como mencioné al principio de la presentación, fue uno de los pocos países que tuvo que reestructurar su deuda en el año 2020 y es típico que cuando un país reestructura su deuda, el rendimiento de sus bonos se mantiene muy alto por los pocos años siguientes a la reestructuración. Sin embargo, cuando las reestructuraciones son bien hechas, son positivas, en realidad bajan el riesgo soberano. ¿Por qué? Porque los pagos de intereses y vencimientos de ese país van a bajar mucho en el corto y mediano plazo. Vemos las barras negras, en el gráfico de la izquierda, eran los pagos de deuda que tenía que hacer Ecuador antes de la reestructuración y están cambiados a las barras azules después de la reestructuración. Por lo cual, hasta al menos el año 2026, el riesgo país de Ecuador en realidad es mucho más bajo de lo que está percibiendo el mercado. También, como vemos en el gráfico de la derecha, el balance fiscal de Ecuador ha mejorado mucho, es decir, el déficit fiscal se ha reducido en los últimos años y, de hecho, el déficit que fue muy grande durante el año 2020 está ahora más o menos al mismo nivel que prepandemia, gracias al buen manejo fiscal de los gobiernos del gobierno anterior del presidente Moreno y el gobierno actual del presidente Lasso.
Y vemos que también de una perspectiva externa, la cuenta corriente de Ecuador ha mejorado mucho y se encuentra en surplus o en un balance positivo. Esto es muy importante para Ecuador, siendo una economía totalmente dolarizada que no puede devaluar su moneda. Y vemos en el gráfico de la derecha que el rendimiento de los bonos se mantiene bastante alto a pesar de que los precios del petróleo también están bastante altos. Y además el rendimiento de los bonos está más o menos al mismo nivel que estaba en el año 2018, 2019, a pesar de que la economía ha mejorado desde entonces. Y esto me trae como el elefante en la habitación, como diríamos en inglés, que es que en general en Fontobel de momento preferimos países de alto rendimiento, high yield, versus países de investment grade o grado de inversión. Y entonces la pregunta sería, bueno, pero entonces Fontobel en sus fondos está básicamente vendiendo riesgo soberano a sus clientes. Pues no, depende del momento del ciclo. Y en este gráfico mostramos entre otras cosas, la diferencia entre el rendimiento de los países high yield y los países de grado de inversión en la línea magenta. Y vemos que estos son más de 10 años de historia. Esa diferencia ha estado más o menos entre 300 y 300 puntos bases en la última década. Y de momento, esa diferencia está por encima de 400 puntos bases, a pesar de que el outlook o las perspectivas para países emergentes, como mostré anteriormente, son bastante buenas. Entonces, nosotros esperamos que esta normalización de ese spread entre high yield y grado de inversión, que ha venido ha venido sucediendo en el último año, como vemos la línea magenta ha venido bajando en la última parte del gráfico, esta normalización probablemente va a continuar en el último año, lo cual quiere decir que países de alto rendimiento van a tener una mejor ganancia total que los países de investment grade, que de hecho creemos que son más vulnerables a la subida de tasas de interés en países avanzados. Carlos, estamos fuera de tiempo. Necesitamos que seas breve, que lo antes posible. Estamos ya como 5 minutos fuera de tiempo. Ok. Por último, quería hablar de Evergrande, que ha estado muy en las noticias últimamente. Y vemos que Evergrande es el segundo desarrollador, constructora de China más grande y probablemente va a caer en default en los próximos días o próximas semanas. Y es una compañía muy endeudada, más o menos unos 300.000 millones de dólares de endeudamiento, pero sin embargo queremos decir que Evergrande no es demasiado grande para quebrar. A pesar de ser grande, la exposición del sistema financiero chino a Evergrande no es demasiado grande, es más o menos un 0,3%, menos de 1% de la totalidad de los préstamos que da el sistema bancario chino se dieron a Evergrande, por lo cual no creemos que esto sea un momento tipo Lehman's en la crisis financiera global en los Estados Unidos. Creemos que esto va a ser un default que va a ser bastante controlado y que a pesar de que va a afectar negativamente a la economía china y por la economía china ser una de las más grandes del mundo, pues va a tener efectos negativos, pues no creemos que va a ser un evento sistémico como lo fue la crisis financiera global. Y con esto, pues termino. Aquí quería mostrar algunos de los fondos que tenemos en Fontobel, pero quizás lo dejo para preguntas, ya que hemos acabado con el tiempo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos, por tu presentación. Voy a ir ya con las preguntas que tenemos. Tenemos algunas preguntas que nos han enviado analistas también de fondos y selectores. Por ejemplo, esta nos la hace Jonás González. Él es analista y selector de activos en Mutuactivos. Dice, el fondo ha cosechado estupendos resultados en escenarios alcistas de mercado, dice, en parte por tener una beta superior. Dice, en el caso de un escenario negativo, desde un punto de vista macroeconómico, ¿qué cambios implementaría en cartera para afrontar ese nuevo escenario? Sí, nosotros en realidad hemos tenido buenos resultados a través del ciclo. Sí, por tener un mayor énfasis en high yield, nos vimos golpeados de manera desproporcionada quizás en el año 2020, pero los fondos tuvieron una recuperación completa en el último año. Y es porque simplemente esto fue una crisis que nadie se esperaba. Si estuviéramos a punto de entrar en una crisis un poco más predecible, digamos, obviamente reduciríamos riesgo y nos moveríamos mucho más a grado de inversión,
porque la renta fija de grado de inversión se puede beneficiar del el monetary easing, digamos, la relajación fiscal de países avanzados, que fue lo que ocurrió en el año 2020. Sin embargo, estamos en un contexto diferente en el cual las tasas de intereses de los países avanzados, de hecho, están subiendo y esa relajación monetaria se está a punto de ser retirada, por lo cual creemos que en este momento el high yield está mejor posicionado para este contexto actual. Pregunta también Jonás, dice, me interesaría saber cuál es su visión respecto a la inversión socialmente responsable para su universo invertible. Dice, de todos es conocido que los países emergentes gozan de una mayor rentabilidad potencial, pero que tienen un hándicap con políticas sociales, la S de la ESG, o con su gobernanza corporativa, la G de la ESG. ¿Cómo lo ves, Carlos? Sí, pues en Fontobel tenemos muchos fondos. Vemos en este gráfico, por ejemplo, el fondo, la parte más grande es EM Hard Currency, o sea, serían eurobonos. Y esto está dividido en dos fondos. El fondo principal, digamos, que tiene un poco más de 4.000 millones, y un fondo secundario, que es un fondo de países emergentes sostenible, que es un fondo más nuevo. Igualmente, vemos que tenemos un fondo de moneda local, el EM Local Currency, y todo lo que tenemos en ese fondo, de hecho, es un fondo completamente sostenible. Entonces, en Fontobel, en verdad, prestamos mucha atención a el tema de ESG, de la ESG, y no lo hacemos para todos los fondos, quedamos que en todos los fondos prestamos atención a los riesgos que están relacionados con ESG, en el caso de que si hay una compañía que puede percibirse como muy corrupta y podría haber un escándalo de esa compañía, pues tratamos de evitarla. Si es una compañía que quizás puede hacer de manera daño al ambiente, que podría haber un escándalo, pues igual tratamos de evitarlo. Esto lo hacemos en todos los fondos. Pero algunos fondos son clasificados como sostenibles y por lo tanto tenemos exclusiones. En el caso de moneda local tenemos exclusiones a todas las dictaduras del mundo. En el caso del Fondo Sostenible de Moneda Dura, pues tenemos exclusiones en algunos casos de países que son dictaduras fuertes y en otros casos de países que son demasiado contaminantes, muy frecuentemente son países petroleros. Entonces, la verdad, nosotros damos todo el ámbito de elección a nuestros clientes. Si nuestros clientes desean invertir en fondos completamente sostenibles, pues pueden hacerlo. Si son clientes que no desean tener exclusiones por sostenibilidad o gobernanza o por temas sociales, pues pueden hacerlo en los fondos ilimitados también. Ok, y vamos ya con la última pregunta de las que nos han llegado. Esta nos la hace Juan Hernando, que es Head of Fund Selection en Morabank. Dice, ¿habéis notado la llegada de inversores que no son tradicionales a este activo debido a las persistentes bajas rentabilidades de los bonos? Pregunta, dice, tanto en cuanto a inversores en el fondo como participantes en el mercado de emergentes corporativos en sí. La verdad, no tanto como en el mercado de acciones, donde los retail investors o individuos tienen un acceso a estas inversiones mucho más fácil. En el mercado de renta fija, en verdad, las limitaciones para inversionistas individuales son más altas porque la cantidad de inversión necesaria para poder tener un portafolio significativo son un poquito más altas y entonces en verdad el efecto no ha sido tan grande como el que hemos visto en el mercado de acciones en cuanto a retail investors. Pero en cuanto a, digamos, aunque son inversionistas institucionales, sí hemos visto que hay un flujo de inversionistas, fondos de pensiones, que tradicionalmente estaban invertidos en renta fija segura de países avanzados, de nivel siempre de grado de inversión, que buscando mayores rendimientos se han movido a los países emergentes, pero son en su mayoría, yo diría, que inversionistas institucionales. Pues muchísimas gracias por tu tiempo hoy, por tus preguntas. Ya hemos conocido esa visión. A mí me ha sorprendido del turismo, efectivamente, y cómo se puede realmente invertir en esas historias a través de emergentes. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Que tengan todos un buen día. Gracias.